Dios les bendiga, mi nombre es Eli Gutiérrez, soy uno de los pastores de la Iglesia Bautista Oreb y es un gusto, un placer, una dicha, una alegría, un regocijo saludarlos en este sábado 30 de enero de 2021. Estamos en la serie de devocionales Padre Nuestro, aprendiendo a hablar con Dios, y esta es la novena parte. Y antes de ir al devocional, como ustedes ya saben, voy a ser muy breve en las noticias de mi padre, porque gracias a Dios ya está en recuperación y en casa. Entonces más o menos los días van pasando lo mismo, se va recuperando muy poco a poco. Ustedes saben que así es esta traicionera enfermedad, pero damos gracias a Dios porque ya está en casa y en recuperación, sigue con oxígeno, sigue en tratamiento. Lo mismo mi madre, ya también tiene oxígeno, tiene mucha tos y ambos están muy cansados. Y bueno, esta enfermedad ha afectado, por supuesto, su físico, pero confiamos en Dios que se recuperarán y que tendrán nuevas fuerzas y que seguirán sirviendo a Dios como siempre lo han hecho. Les pido que oren por ellos, no dejen de orar, mis queridos hermanos, y agradezco mucho sus oraciones. También oramos por ustedes. Hay mucha gente enferma, hay gente que la pandemia ha afectado no solo la salud, sino la economía. Oremos unos por otros, oremos, mantengámonos en oración, oremos por el presidente que aparentemente tiene COVID, lo quieran usted o no. La Biblia dice que oremos por nuestros gobernantes, oremos unos por otros. Estamos en la serie precisamente de devocionales sobre la oración y los he desafiado yo a un reto de orar durante 21 días para que se haga un hábito. Ese es el punto de este reto, que se haga un hábito. Entonces oren, hermanos, durante estos 20 días intensamente, en un mismo lugar, a una misma hora, y así se crea un hábito, porque no hay mejor cosa que orar y estar en la presencia de Dios. Y de eso se trata esta serie, que aprendemos del mismo Jesús que enseñó a sus discípulos. También nosotros queremos aprender a partir de esta oración modelo. Entonces vamos al devocional. Ahora sí, hemos estado diciendo durante esta serie, hemos estado estudiando la oración de Jesús, el Padre Nuestro, la oración del Señor. Y dijimos, primero hagamos de la oración un hábito y un anhelo. Queramos aprender a orar como los discípulos de Jesús. Y luego estudiamos la primera frase de esta oración, Padre Nuestro. Y durante 3 días estudiamos, vivamos como hijos de Dios, en una relación intensa, íntima, intencional, que nos da identidad con el Señor. Y también dijimos, siguiendo a la siguiente frase, Padre Nuestro que estás en los cielos. ¿Por qué se dice que Dios está en los cielos? Bueno, porque es un poder superior, es un poder tremendo, es un poder trascendente, es un poder totalmente diferente. Dijimos, oremos a un Dios santo, porque también dice la oración modelo, santificado sea tu nombre, y eso nos llama a nosotros a ser santo. Por eso dijimos, oremos en santidad. Y ahora vamos a decir, busquemos el reino de Dios, busquemos el reino de Dios. La siguiente frase en la oración de nuestro Señor dice, venga tu reino. Vamos a leer toda esta historia, Lucas 11 del 1 al 4. Les invito a que escuchen palabra de Dios que dice así. Un día estaba Jesús orando en cierto lugar. Cuando terminó, le dijo uno de sus discípulos, Señor, enséñanos a orar, así como Juan enseñó a sus discípulos. Y Jesús les dijo, cuando oren, oren así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestros pecados, como también nosotros perdonamos a los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Amén. Gracias, Señor, por esta hermosa palabra. Permite que traiga, Señor, algo que decirnos importante. Transfórmanos, háblanos y enséñanos a orar. En el santo nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Busquemos el reino de Dios. Se llama esta enseñanza del día de hoy, que vamos a ir desmenuzando durante por lo menos 3 días, porque este tema del reino de Dios, venga tu reino, es un tema importantísimo, mis queridos hermanos. Hoy vamos a preguntarnos, ¿qué es el reino de Dios? ¿Qué es el reino de Dios? Y déjenme decirles que es un tema importantísimo en los evangelios. Se menciona el reino de Dios o el reino de los cielos, que es exactamente la misma idea, pero el reino de los cielos es la manera que utiliza Mateo por ser una manera semítica de referirse a las cosas. No voy a explicar qué significa eso, pero el punto es que esta idea del reino de Dios, el reino de los cielos, se repite más de 130 veces en los evangelios. Es importantísimo en el evangelio de Jesucristo. Jesucristo la repetía muchísimas veces. Es el tema, lo voy a decir así, es el tema de la predicación de Jesús. El evangelio de Marcos comienza diciendo, el evangelio de Marcos es el primer evangelio que se escribió, y cuando el evangelio de Marcos cuenta la historia de Jesús, dice en el primer capítulo de Marcos que cuando Jesús comenzó a predicar, decía, y
Ese verbo, decía, en el griego es un verbo que refiere a no solamente que dijo o que dijo en alguna vez, sino que decía muchas veces y que se la pasaba diciendo que el reino de los cielos se ha acercado. Este es el tema de la predicación de Jesús. Esto es lo que Jesús vino a decirnos, que el reino de los cielos se ha acercado. ¿Por qué? Porque Dios se ha acercado en Jesucristo. Y esta es una idea muy importante en la predicación de Jesús. Y si es tan importante en la predicación de Jesús, se lo repitió tantas veces, y era el tema de su predicación. Jesús, ¿se acuerdan todas sus parábolas? El reino de los cielos es semejante a esto, el reino de los cielos es semejante a esto, y todas sus enseñanzas. Cuando el reino de los cielos venga, cuando el reino de los cielos venga, va a pasar esto, va a pasar lo otro. Es importantísimo esta idea del reino de Dios. Entonces hay que entenderla, hermanos, hay que entender qué significa. Y los teólogos debaten entre los detalles, pero creo que no es tan difícil. Y algunos de los debates tienen que ver con esto. ¿El reino de los cielos es algo interno o es algo externo? ¿Está dentro de nosotros o se ve en el mundo? ¿El reino de Dios es algo individual o es algo comunitario? ¿Es algo presente o es algo futuro? ¿Saben cuál es la respuesta a estas preguntas? Sí. ¿Es interno o es externo? Sí. ¿Es individual o es comunitario? Sí. ¿Es presente o es futuro? Sí. Así es, mis queridos hermanos, así es el reino de Dios. De hecho, el cristianismo no se puede entender sin estas paradojas. Y entonces déjenme decirles una idea que creo que explica más claramente qué es el reino de Dios. En vez de decir reino, creo que una traducción mejor, en vez de reino de Dios, podríamos decir el reinado de Dios. Porque la palabra reino nos pudiera referir a un estado, ¿verdad? Pensamos en el reino de Inglaterra, en el reino de España, en el reino de Francia, en el reino del revés, en el reino de chocolate. Un estado, una institución. Pero no es necesariamente eso a lo que se refiere el reino de Dios. El reino de Dios se refiere al hecho, a la realidad de que Dios es rey, de que Dios gobierna. Eso es el reino de Dios. No es una institución, no es la iglesia, hermanos. El reino de Dios no es la iglesia. La iglesia experimenta el reino de Dios. La iglesia vive el reino de Dios, pero no es el reino de Dios, porque el reino de Dios no es un lugar, no es un estado. Miren cómo dice Lucas 17, 20 y 21. Son palabras de Jesús. Dice así: preguntado por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, Jesús les dijo y respondió: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán helo aquí o helo allá, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. El reino de Dios es la realidad de que Dios gobierna. Y es presente, Dios ya gobierna. Pero no está completo, porque este mundo sigue habiendo pecado, este mundo sigue habiendo, dice la Biblia, que hay un príncipe de este mundo, y algún día será este reinado de Dios por completo, absolutamente. Dios es rey, no es que Dios no sea rey, Él ya es rey, pero todo ese reino, ese reinado será efectuado de manera definitiva en algún punto, pero hoy ya comienza a reinar el Señor. Por eso es presente y futuro a la vez, es una paradoja, el reinado de Dios. Y ahora preguntémonos, mis queridos hermanos, ¿cómo es el reino de Dios? Imagínense cómo es eso, mis hermanos. ¿Cómo sería que Dios gobierne absolutamente? ¿Le gusta a usted los gobernantes? No sé si a usted le gusta el presidente que tenemos en México, no sé si votó o no por él, o si se arrepintió de haber votado o no por él, no sé si le gustan las leyes, si le gusta el presidente anterior, si usted le parece mejor manera de gobernar la filosofía del PAN, del PRI, del PRD, de Morena. Si usted vive en Estados Unidos, no sé si usted votó por Biden o por Trump, si usted es republicano o demócrata, pero ¿qué es ser gobernado por seres humanos? De repente hay cosas buenas, de repente hay cosas malas, de repente casi siempre hay más malas que buenas. Ahora imagínate una comunidad, imagínate cómo sería el mundo cuando Dios gobierna absolutamente. ¿Qué sería eso? La Biblia habla de eso, especialmente los profetas. Hablan de la venida del reino y anhelan el tiempo en el que Dios venga y gobierne. Y hablan de cómo sería este reino. ¿Saben cómo es? Es un reino justo, donde hay justicia y donde hay paz. Y dice que el lobo convivirá con el cordero y el león con el cordero. O sea que los que son enemigos naturales convivirán en armonía, en paz. Dice que las espadas ya no serán espadas, sino que serán arados. La violencia se acabará. No serán necesarias las armas, porque habrá paz por completo, paz mundial, paz eterna. Es algo que podemos comenzar a experimentar hoy si creemos en Dios y si oramos al Rey de Reyes. Pero no experimentaremos absolutamente hasta que estemos
en la gloria celestial hasta que Cristo venga a reinar por siempre, por la eternidad. Así dice la palabra, por siempre y siempre. O dice el famoso aleluya de Händel, por siempre y siempre. Y muchos esperaban este reinado que fuera una institución, que fuera un reino con un político, un reino militar. Y los judíos esperaban eso, que viniera el Mesías a traer el reino de Dios y que quitara a los romanos y estableciera el reino y que los judíos gobernaran y se imaginaran el reino como un estado, como una institución. Y Jesús les dice, no se trata de eso. Y nos dice a nosotros lo mismo el día de hoy, hermanos. Muchos andan anhelando que si la política debe cambiar, que si los cristianos deben estar, y yo creo que sí, que es cierto, de verdad que sí, los cristianos debemos influir en este mundo y que haya mejores leyes más justas, y debemos hacer eso, no digo que no, pero en última instancia no es el reino de Dios. El reino de Dios es la realidad de que Dios gobierna en nuestras vidas, y si Dios gobierna en nuestras vidas, damos frutos y nos comportamos buscando paz y buscando justicia, pero no buscamos la justicia simplemente por la justicia, buscamos la justicia porque Dios vive en nosotros. Por eso hacer leyes más justas y buscar estar en la política por el solo hecho de hacerlo así, no tiene sentido, sino es porque Dios lo hace en nosotros y porque nosotros vivimos el reino de Dios y porque experimentamos el reino de Dios. Así es que solamente en Cristo Jesús hay esperanza de justicia y solamente en Dios hay esperanza de paz. Por eso busquemos el reino de Dios y oremos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Vamos a orar. Gracias, Señor, por este tiempo devocional. Gracias por tu Hijo Jesucristo que nos enseñó a orar. Venga tu reino. Permítenos, Señor, nosotros también anhelar que venga tu reino. Ayúdanos a entender lo que eso significa, Señor, y vivir para, Señor, manifestar en nosotros los frutos del reino de Dios en nuestra vida. Sé Rey sobre nosotros, sé Rey sobre esta iglesia, sé Rey sobre cada persona. Te seguimos pidiendo, Señor, por los enfermos, por los deprimidos, por los que no tienen trabajo, por los que la pandemia, Señor, ha afectado su economía. Haz milagros, Señor, consuélanos, haznos, Señor, experimentar tu bendición, tu prosperidad, tu poder. En el santo nombre de Cristo Jesús oramos y pedimos todo esto. Amén y amén. Que Dios les bendiga, mis queridos hermanos. Espero que esto haya sido de utilidad y me encantaría encontrarlos el día de mañana. Bendiciones.